en la historia de la propaganda de Jacques Ellul. Es un recorrido fascinante, la verdad, que nos lleva desde el mundo antiguo hasta justo antes de 1920. Nos muestra cómo evolucionó este arte, o bueno, esta técnica. Buscamos patrones, momentos clave que nos ayuden a entender de dónde viene todo esto. Y veremos cómo, según Ellul, la propaganda muchas veces florece junto a poderes que buscan centralizarse, y cómo pasó de ser algo, digamos, ocasional a una constante en ciertas sociedades. Empezamos por Grecia. Parece que todo empieza siempre ahí. Grecia es un punto de partida interesante, sí, porque uno tiende a idealizar la polis, ¿viste? El reino del debate racional y todo eso. Pero Ellul nos baja de esa nube rápido. Señala que los tiranos como Pisístrato en Atenas eran verdaderos maestros de la manipulación. Y no solo con discursos o medidas populistas, como repartir tierras. Lo de Pisístrato es casi teatral. Ellul cuenta cómo usó construcciones monumentales para opacar a sus rivales. Pero lo más llamativo es esa supuesta manipulación de la Odisea para justificar su regreso del exilio. Es increíble. Y ni hablar de su entrada triunfal en Atenas, fingiendo que la mismísima diosa Atenea lo escoltaba. Una puesta en escena total. Totalmente. Y eso demuestra, como bien dice Ellul, que estas técnicas no son un invento moderno, para nada. Pero no era solo cosa de tiranos, ojo. El caso de la propaganda délfica es muy revelador. Hablamos de un esfuerzo sostenido y muy organizado por parte del clero del oráculo de Delfos para imponer su supremacía religiosa y, por ende, política, sobre toda Grecia. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Solo con profecías ambiguas como uno se imagina? Mucho más que eso. Asimilaron otros cultos a Apolo, crearon mitos fundacionales potentísimos, como eso de que Delfos era el ónfalos, el ombligo del mundo. Claro. Usaron la poesía, las fiestas panhelénicas, incluso esas máximas grabadas en el templo como «Conócete a ti mismo». Era una propaganda de prestigio, muy sutil pero tremendamente eficaz, impulsada por una élite aristocrática que veía en Delfos un centro de poder e influencia. Y duró siglos, ¿eh? Incluso en la democracia ateniense, Pericles tampoco se quedaba atrás, ¿no? Con su elocuencia olímpica, las grandes obras públicas, las fiestas populares para mantener contento al pueblo. Pero Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro, parece que lo lleva a otro nivel, según Ellul. Filipo es un caso paradigmático de lo que Ellul llama la preparación psicológica. No se limitaba a la fuerza militar, para nada. Compraba políticos en ciudades rivales, sí, pero Ellul enfatiza que buscaba crear puntos de apoyo psicológicos, facciones internas que debilitaran al enemigo desde adentro. Ah, mira vos. Y era un maestro de la propaganda del miedo, esparciendo rumores falsos, que si se aliaba con los persas, que si iba a arrasar tal ciudad. O sea, la guerra psicológica antes de la guerra real, y buscando controlar puntos clave como el templo de Delfos para ganar legitimidad. Exactamente. La acción psicológica precedía y aseguraba, en gran medida, la conquista militar, una estrategia integral que los romanos, aprenderían y perfeccionarían. Hablemos de Roma. Ahí sí que parece que la cosa se institucionaliza más, ¿verdad? Ellul describe una estrategia muy calculada hacia los pueblos conquistados. Sí, totalmente. Roma buscaba la adhesión voluntaria, o al menos la aceptación de los vencidos. Los convencían de la superioridad de la civilización romana. ¿Cómo? Creando federaciones que ataban a los pueblos directamente a Roma, ojo, no entre sí. Interesante. Fundando colonias que eran como escaparates, como vidrieras del orden y la prosperidad romanos. Y algo crucial que destaca Ellul, ese sistema de estatus jurídicos escalonados. Ah, sí, ciudadanos romanos, latinos, italianos, peregrinos. Una jerarquía legal, digamos. Eso mismo. Fomentaba una lealtad hacia Roma por encima de la propia patria, porque todos aspiraban a ascender en esa escala, a obtener más derechos, más privilegios. Era una forma sutil pero muy efectiva de integración y control. Y dentro de Roma misma, también había propaganda. Ellul sitúa su aparición más tarde, ya con las luchas sociales de los gracos, y diferencia varios tipos. Una propaganda de agitación social, por un lado, otra de integración nacional, como la de Cicerón, ¿viste? Intentando crear mitos sobre la república ideal para unir facciones, y la propaganda electoral, que se volvía feroz cuando alguien aspiraba al poder absoluto.
Un punto interesante es cómo reutilizaban mitos religiosos que ya existían. Y durante las guerras civiles, bueno, ahí se desató. Monedas, estatuas, todo se usaba como arma en una auténtica guerra de imágenes entre los líderes. Y los medios se diversifican muchísimo. Elul menciona los triunfos militares, que pasan de ser un ritual religioso a ser puro autobombo del general. Tal cual. Los discursos, que buscan más agitar que convencer racionalmente. Leyes populistas sobre el grano, la corrupción electoral descarada. Hasta la literatura. Los comentarios de César son el ejemplo perfecto, ¿no? Una obra escrita para construir una imagen pública favorable. Y bajo el imperio, la propaganda se centraliza aún más. Se busca la cohesión ideológica. Ahí nace con toda su fuerza el mito de Roma. El origen divino, la invencibilidad, Roma como garante de la libertad y el orden. Escritores como Virgilio y Horacio, patrocinados por mecenas bajo Augusto, fueron claves en construir y difundir este mito. Y lo curioso que apunta Eyul es que este mito se refuerza justo cuando las virtudes que proclama, como la libertad republicana, en la práctica están desapareciendo. Es una paradoja clásica de la propaganda, ¿no? Se necesita idealizar más cuanto más se aleja la realidad de ese ideal. Incluso la historia se convierte en herramienta. Historiadores como Velleio Patérculo justificando las acciones del emperador Tiberio, por ejemplo. Y no olvidemos la información como propaganda. Las acta diurna. ¿Qué eran exactamente? Una especie de periódico. Algo así. Eran una especie de boletín oficial y crónica social. Se exponían en tablones en Roma y se enviaban copias a las provincias. Contenían noticias políticas, resúmenes de leyes, actos del emperador, pero también sucesos, nacimientos, cosas así. Iniciadas quizás por César, bajo Augusto, parecían buscar una participación informada del ciudadano. Pero Eyul cree que con el tiempo degeneraron, ¿viste? Se volvieron mera adulación al poder. Y el clásico panem et circenses, pan y circo, comida barata o gratis y espectáculos masivos. ¿Era solo distracción o algo más? El Joy lo ve como una herramienta muy consciente para mantener la popularidad y sobre todo la pasividad de la plebe urbana. Llegó a haber hasta 175 días festivos al año. Era una forma de comprar la lealtad y evitar disturbios, básicamente. Otra herramienta clave que menciona Yul es el culto al emperador. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Se lo creían? Bueno, fue una creación gradual y muy hábil, iniciada por Augusto. No se impuso de golpe, sino que aprovechó sentimientos religiosos que ya existían y la costumbre oriental de divinizar a los gobernantes. Se apoyó mucho en las élites locales de las provincias, que eran las que organizaban los templos, los sacerdocios, las asambleas provinciales. Creaba un vínculo religioso y político muy fuerte en todo el imperio. Aunque, como todo, con el tiempo tendió a volverse una formalidad, algo burocrático, y perdió parte de su fuerza emocional original. Y más adelante, incluso propaganda pagana contra el cristianismo, y el uso constante de lemas en las monedas como concordia, sobre todo en épocas de crisis. Pero Eyul insiste en que mucho de esto, sobre todo lo escrito, no llegaba a las masas, ¿no? Exacto. La alfabetización era muy limitada. La propaganda escrita era principalmente para las élites. El impacto en la población general venía más por lo visual, lo ceremonial, los rumores, los espectáculos. Es una limitación importante de la propaganda antigua y medieval. Y hablando de la Edad Media. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿qué pasa con la propaganda? ¿Desaparece así nomás? Según Eyul, prácticamente sí, al menos durante un tiempo en Occidente. Argumenta que la difusión inicial del cristianismo no fue propaganda en el sentido político que estamos analizando, sino más bien testimonio personal, fe. La Iglesia a veces fue utilizada por el poder estatal, pero no desarrolló al principio una propaganda política propia, digamos. ¿Y las cruzadas? Ahí sí que parece haber bastante manipulación metida. Es un fenómeno complejo, sin duda. Había fe genuina en muchísimos cruzados, eso es innegable. Pero Eyul identifica elementos claros de propaganda en su inicio. Predicadores como Pedro el Ermitaño usando el choque emocional, relatos exagerados o directamente falsos sobre las atrocidades sufridas por los cristianos en Tierra Santa. Claro. Y a veces el Papa usaba la convocatoria de una cruzada como herramienta política, para afirmar su autoridad frente a emperadores o reyes o para desviar conflictos internos. También menciona la Inquisición, más allá de la represión pura y dura. Tenía un componente propagandístico.
Muy fuerte, según Ellul. No se basaba solo en el castigo físico. El secreto que rodeaba sus procesos, la incertidumbre sobre quién podía ser acusado y por qué, eso creaba un clima de terror psicológico generalizado. Los autos de fe, los castigos públicos, estaban diseñados para impresionar y disuadir. Y, algo crucial, la confesión pública y la retractación del hereje se convertían en una poderosa victoria propagandística para la ortodoxia. Validaban a la Inquisición y reforzaban la norma establecida. Mientras tanto, el poder secular, los reyes, también iban aprendiendo a usar la persuasión. Sí, claro. Usaban cronistas para glorificar sus linajes, juglares para cantar sus hazañas, importaban artistas. Pero Ellul identifica a un grupo clave como verdaderos agentes de propaganda al servicio de la monarquía centralizadora, sobre todo en Francia, los legistas. Los expertos en leyes. ¿Qué hicieron ellos exactamente? Bueno, entre los siglos XII y XIV, estos juristas, que a menudo salían de la burguesía y conocían bien la mentalidad popular, se dedicaron a construir la justificación ideológica del poder real frente a sus rivales. La Iglesia, el Sacro Imperio Romano Germánico, los señores feudales. Ellul los describe como bastante cínicos, ¿eh? Usaban la moral y el derecho no como principios, sino como herramientas. ¿Y cuál era su método? ¿Cómo lo hacían? Inventaban principios legales o aforismos para justificar después las acciones del rey y para preparar el terreno para futuras ambiciones. Y eran muy buenos creando eslogans, frases pegadizas, fáciles de repetir, que se infiltraban en la opinión pública. El rey es emperador en su reino, toda justicia emana del rey. Ah, mira. Y algo fundamental, vinculaban la palabra con la acción. La acción del rey, impartir justicia, ganar guerras, venía a confirmar la doctrina que ellos difundían. Era un círculo muy efectivo. Entonces, si resumimos esta etapa larguísima hasta el siglo XV, Ellul nos dice que la propaganda era más bien esporádica, localizada, no masiva realmente, dependía mucho del arte individual de gente como Pisístrato o estos legistas, y curiosamente, casi siempre se apoyaba en sentimientos religiosos, incluso para fines seculares. ¿Qué lo cambia todo? La imprenta. La imprenta. Es el gran punto de inflexión tecnológico a mediados del siglo XV, sin duda. Permite una difusión de ideas a una escala y velocidad que antes eran inimaginables. Y la Reforma Protestante supo aprovecharla magistralmente desde el principio. ¿Lutero usando panfletos a full? No solo panfletos. Lutero adaptó su mensaje de forma muy inteligente. Pasó de textos teológicos densos, para las élites, a escritos breves, en lenguaje popular, usando formatos conocidos como los almanaques. Se usaron folletos, caricaturas, canciones populares con letras religiosas o políticas nuevas, incluso obras de teatro. Ellul destaca que la propaganda luterana inicial apelaba más a la razón y a la conciencia individual, diferenciándose de formas anteriores basadas más en el miedo o el milagro. Luego otros movimientos como la Liga Católica en Francia o los que participaron en la Fronda, esa revuelta contra Mazarino, usaron métodos parecidos. Canciones, los famosos panfletos llamados mazarinadas. ¿Qué eran exactamente? ¿Eran muy efectivos? Las mazarinadas eran una oleada masiva de escritos, a menudo muy satíricos, muy virulentos, publicados contra el cardenal Mazarino durante la Fronda, a mediados del siglo XVII. Lo que Ellul resalta es que este tipo de propaganda era muy de actualidad, muy reactiva. Buscaba un efecto inmediato sobre la opinión pública, sobre todo en París. Como un viral de la época, digamos. Algo así, salvando las distancias, claro. Las doctrinas que defendían, como el derecho a resistir al tirano, se formulaban a menudo como justificaciones directas para la acción política del momento. Pero Ellul también advierte que sus efectos solían ser efímeros, frágiles. La Iglesia Católica, imagino, no se quedó de brazos cruzados ante la Reforma y el poder de la imprenta. Para nada. Reaccionó de forma muy organizada. En 1622 fundó la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe. De ahí viene nuestra palabra propaganda. Ah, mira vos, no sabía eso. Era un organismo centralizado, un verdadero ministerio vaticano dedicado a coordinar las misiones católicas en todo el mundo.
a combatir la influencia protestante, a ejercer la censura, a imprimir libros y a formar clérigos especializados en la controversia religiosa y la persuasión. Muy moderno en su concepción en realidad. Y actuaban solo en el extranjero, en las misiones. No, también internamente. Ellul describe campañas en Francia para reconvertir a los hugonotes, los protestantes. Usaban organizaciones aparentemente caritativas como la Compagnie du Saint-Sacrament como fachada para ejercer presión social y política. Enviaban misioneros muy preparados a las regiones protestantes. E incluso crearon la llamada Caja de Conversiones, financiada por el Estado, que literalmente pagaba a los protestantes que se convertían al catolicismo. Tremendo. Mientras tanto, la monarquía absoluta, con Luis XIV a la cabeza, también refina sus métodos. Sobre todo hacia el exterior. Luis XIV comprendió perfectamente el poder de la imagen. Utilizó la prensa oficial, como la Gazette de Renaudot, aunque Ellul dice que prefería panfletos específicos para campañas concretas. Tenía agentes en París que sondeaban y moldeaban la opinión, pero su gran apuesta fue la propaganda de prestigio. Versalles como el gran símbolo. Exacto. Versalles, el mecenazgo artístico, la elaborada etiqueta de la corte, todo estaba diseñado para magnificar la figura del Rey Sol y proyectar una imagen de poder, orden y gloria incomparables. Hacia el exterior, esto se complementaba con sobornos a figuras influyentes en otras cortes y una red de agentes secretos. Como contrapeso interesante, Ellul menciona la prensa en francés que se publicaba en Holanda, fuera del alcance de su censura, que se convirtió en una voz crítica muy influyente contra él. Y en vísperas ya de la Revolución Francesa surge con fuerza la propaganda de oposición, la de los filósofos de la Ilustración. Sí, ellos usaron panfletos, libros, la enciclopedia es el gran ejemplo, claro, para difundir ideas críticas sobre el absolutismo, la Iglesia, la sociedad estamental. Apuntaban principalmente a la élite ilustrada y a la burguesía emergente. Voltaire, por ejemplo, fue un maestro en orquestar campañas de opinión pública para defender causas como la del caso Calas. Curiosamente, aunque defendían la libertad de prensa, a menudo miraban con cierto desdén los periódicos populares de la época. Y cuando estalla la revolución en 1789, ¿qué cambia según Ellul? Parecía un momento clave, un antes y un después. Es un punto de inflexión absoluto, ¿sí? Ellul dice que aquí la propaganda adquiere una nueva dimensión, se convierte en un encuentro necesario entre la intención del propagandista y una necesidad real del pueblo. El ciudadano ahora no es solo receptor pasivo, participa, demanda, necesita esa propaganda. ¿Por qué esa necesidad? ¿Qué la genera? Bueno, por las circunstancias extraordinarias. Había que justificar un poder revolucionario completamente nuevo, movilizar a la nación para la guerra contra toda Europa, encauzar la lucha feroz entre facciones políticas, gestionar el caos social y, sobre todo, llenar el vacío simbólico y psicológico dejado por la ejecución del rey. Todo esto exigió una propaganda masiva, total y muy creativa. ¿Y cómo se manifestó eso en la práctica? De muchas formas. Se crearon organismos oficiales, un ministerio de propaganda de facto, se organizaron fiestas cívicas grandiosas, como la Fiesta de la Federación, que fue precedida por una intensa campaña para mitificar la toma de la Bastilla. Claro. La prensa explotó en un torbellino de periódicos de todas las tendencias, con ciclos de libertad y represión brutal. Se usaron canales indirectos pero muy potentes. La escuela pública se convirtió en una máquina de formar ciudadanos republicanos y patriotas. El arte, la moda, el gorro frigio, la escarapela tricolor, el teatro, todo se politizó. Incluso la guerra y el servicio militar se concibieron como crisoles para forjar la nueva identidad nacional a través de la propaganda. Ellul también destaca algo importante ahí, el uso del enemigo designado. Fundamental. La designación de enemigos claros, el clero que no juró la Constitución, los nobles emigrados, luego los girondinos, los hebertistas, servía para unificar a la población, para canalizar miedos y frustraciones, y para justificar medidas drásticas. Y esta propaganda no se quedó en Francia, ojo, se exportó activamente para intentar sublevar a otros pueblos. Sus características principales: organizada, continua, masiva y, muy importante, creadora de grandes mitos abstractos, libertad, igualdad, razón, nación, que exigían una adhesión casi religiosa, muy intransigente.
Y después de la vorágine revolucionaria, llega Napoleón. ¿Qué aporta él a todo esto? Napoleón, según Ellul, no inventa tanto las técnicas como las racionaliza, las centraliza y las intensifica al máximo. Su propaganda es más estática en los temas, básicamente la gloria de Francia encarnada en su persona, pero es constante, unilateral y totalmente enfocada en construir el culto a su personalidad. Es el prototipo del líder carismático moderno. Usando todos los medios a su alcance, me imagino. Todos, absolutamente todos. Desde el boato imperial y los monumentos hasta un control férreo de la prensa, aunque siempre manteniendo una fachada de diversidad, era muy astuto en eso, instrumentalizó a la Iglesia a través del concordato para asegurar el orden social y la obediencia, y fue muy eficaz en presentarse como el hombre que traía orden después del caos revolucionario y, claro, gloria militar a Francia. Sí, eso sí. La contrapropaganda de los aliados intentó algo interesante que menciona Ellul: atacar al líder sin atacar al pueblo. No luchamos contra Francia, sino contra Napoleón. Una estrategia psicológica también. Tras la caída de Napoleón, uno esperaría que los gobiernos siguientes siguieran usando estas herramientas con la misma intensidad, pero Ellul dice que no fue así inmediatamente, ¿no? Timados por la tradición, descuidaron bastante la propaganda oficial. Creyeron que no la necesitaban tanto. Qué curioso. Y eso dejó el campo libre a la propaganda de la oposición. Por un lado, la prensa liberal y republicana de la burguesía, por otro, la emergente propaganda socialista. ¿Cómo era esa propaganda socialista inicial? ¿Qué métodos usaba? Bueno, desarrolló sus propios métodos. Sociedades secretas al principio, luego periódicos dirigidos específicamente a los obreros, como L'Atelier, que buscaban crear conciencia de clase, explicar la situación, mítines, canciones, folletos. Y Ellul destaca el uso de la huelga no solo como herramienta de lucha laboral, sino también como acto de propaganda para visibilizar la condición obrera y presionar a la conciencia burguesa. Pero eventualmente, el Estado francés vuelve a usar la propaganda de forma más sistemática. Sí, con la Tercera República, especialmente después de la derrota contra Prusia en 1870. Para consolidarse, el régimen republicano se apoyó fuertemente en el nacionalismo. Logró asociar la república con el sentimiento patriótico de revancha y la defensa de la nación. Este nacionalismo era más un sentimiento popular que una ideología rígida, y se alimentó de temas como el antialemanismo, la exaltación del imperio colonial como compensación y, lamentablemente, también del antisemitismo, como se vio claramente en el caso Dreyfus. ¿Y los canales para difundir este nacionalismo cuáles eran? Ellul señala dos instituciones clave heredadas de la revolución y reforzadas: el ejército, que era idealizado como el arca sagrada de la nación y el instrumento de la futura revancha, y la escuela pública, laica y obligatoria. La escuela como formadora de patriotas. Exacto. Se convirtió en la gran formadora de ciudadanos patriotas y republicanos, con manuales de historia como los de Ernest Lavis, que inculcaban una visión muy concreta del pasado nacional. También contribuyeron la literatura popular, las sociedades patrióticas como la Liga de los Patriotas. La prensa era muy diversa, pero en gran medida reflejaba y amplificaba estas corrientes nacionalistas. Y llegamos al momento culminante que Ellul identifica como el nacimiento de la propaganda moderna: la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Exacto. La Gran Guerra, de 1914 a 1918, obligó a todos los países beligerantes a crear aparatos de propaganda masivos y organizados como nunca antes se había visto. Al principio hubo improvisación y errores, claro, pero pronto surgieron organismos especializados. Wellington House en Gran Bretaña, el Committee on Public Information, CPI, en Estados Unidos. El CPI, sí. La propaganda se dirigió tanto a mantener la moral propia y el esfuerzo de guerra en la retaguardia, como a desmoralizar al adversario. Era un frente más de la guerra. Y Ellul destaca la eficacia de algunos modelos, ¿verdad? El americano, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el CPI estadounidense, dirigido por George Creel, impresionó por su escala, su organización casi empresarial, su uso intensivo de voluntarios, los famosos 5-Minute Men, que daban discursos en cines, fábricas, y su habilidad para crear un relato movilizador, la cruzada por la democracia. Bajo Lord Northcliffe en Crew House, fue muy sistemática.
Establecieron principios como intentar no mentir abiertamente para mantener la credibilidad a largo plazo y enfocar los ataques en los puntos débiles del enemigo, como explotar las tensiones étnicas en el Imperio Austrohúngaro. Muy calculado. Y luego, casi en paralelo, la Revolución Rusa de 1917 lleva la propaganda a una dimensión completamente nueva, según Ellul. Totalmente. Para los bolcheviques, la propaganda no era una herramienta ocasional, sino un elemento esencial y permanente de la lucha de clases y de la construcción del socialismo. Su base era la doctrina marxista-leninista. La revolución es una guerra continua que exige propaganda continua para educar y movilizar a las masas y crear al famoso nuevo hombre socialista. Lenin y Trotsky como teóricos y prácticos de la propaganda entonces. Acción política. Interpretar cada acontecimiento, cada noticia, a través del prisma de la lucha de clases. El uso estratégico de eslogans cortos, directos, adaptados a la coyuntura política del momento. Y, algo fundamental, la fusión total de propaganda y acción, lo que llamaron agitprop. Agitprop. ¿Qué significa exactamente? Es la combinación de agitación y propaganda. La agitación buscaba movilizar a las masas para acciones inmediatas, usando lemas y llamamientos emocionales, más viscerales. La propaganda tenía un objetivo más a largo plazo: educar, explicar la doctrina marxista, elevar la conciencia política. Ambas eran inseparables y se reforzaban mutuamente. Entiendo. ¿Y crearon estructuras específicas para llevarla a cabo? Sí, una organización centralizada, OSBAG, que recogía información detallada sobre el estado de ánimo popular. Ellul habla de mapas de meteorología política, una imagen muy gráfica, para dirigir la propaganda de forma casi científica. Impresionante. Y usaron una variedad enorme de medios: prensa, carteles, cine, mítines, pero también innovaciones muy llamativas como los trenes y barcos de propaganda que recorrían el inmenso país, llevando materiales, películas y agitadores a zonas remotas. Incluso unidades militares especializadas en agitación dentro del ejército. Entonces, para 1920 el panorama ha cambiado radicalmente respecto a Pisístrato o incluso a Napoleón, ¿no? La herramienta es otra. Completamente. Ellul concluye que en ese momento nace la propaganda moderna con sus características definitorias. Reconoce la primacía del factor psicológico, se vuelve técnica, buscando apoyarse en la psicología y la sociología nacientes, es masiva, dirigida a las masas y usando medios de comunicación de masas, y es continua, permanente, integrada en la estrategia y la acción política cotidiana. Es una herramienta mucho más poderosa y sobre todo consciente de sí misma que todo lo anterior. Es fascinante ver esa evolución, la verdad, desde los trucos casi artesanales de los tiranos griegos hasta la maquinaria soviética. Un recorrido que nos muestra cómo la persuasión organizada se ha ido sofisticando y volviendo cada vez más central en la política moderna. Y Ellul termina su análisis justo ahí en el umbral de la era de la radio que estaba por explotar, y ni hablar de la televisión, internet, lo cual nos deja con una pregunta flotando, ¿no? Si estos fueron los métodos y la evolución hasta 1920, ¿cómo se han transformado y potenciado con las tecnologías de comunicación que vinieron después? Tecnologías capaces de alcanzar nuestras mentes de formas mucho más directas, más invasivas. Exacto. Y también, ¿qué ha pasado con esa necesidad del receptor que Ellul vio surgir con la Revolución Francesa? En este océano actual de información, desinformación, estímulos constantes, ¿seguimos necesitando la propaganda para darle sentido al mundo, para reafirmar nuestras identidades? ¿O hemos desarrollado quizás nuevas formas de resistencia, o tal vez de cinismo ante ella? Sin duda, algo sobre lo que quedarse pensando.